Buenos días, chicos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y les doy la bienvenida por esta nueva oportunidad también, porque recordemos de que día a día nosotros tenemos oportunidades, ¿verdad? Gracias a la voluntad de Dios permite que pueda enlazarme con ustedes a través de este medio y por eso les voy a invitar a cada uno de ustedes a cerrar sus ojitos. Cerramos nuestros ojos para poder comenzar la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Listos? Vamos a cerrar nuestros ojos, chicos, y para eso te voy a invitar a inclinar tu cabecita ahí donde estás, en tu hogar. Inclina tu rostro para poder conversar con nuestro papito Dios. Padre bendito, estamos aquí delante de tu presencia para darte la gloria y la honra, Señor Jesús, y para agradecerte, Señor Jesús, por un día más, Señor, porque tú estás permitiendo, Señor, que podamos, Señor Jesús, de repente, Señor Jesús, a través de este medio poder, Señor, dar una explicación, Padre, y que los niños también puedan, Señor, aprender a través de este medio, Señor, que es Ubicol. Te agradezco por sus vidas, Señor. Tú sigues ayudándole, Padre bendito, en cada área, como también a sus padres. Te lo pedimos creyendo que tú lo harás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Muy bien. Estamos muy contentos, ¿verdad, chicos? Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, la clase de comunicación. ¿Sí? ¿Estamos listos? No sin antes, primero vamos a leer este pequeño texto bíblico muy bonito que nos habla en el libro de Isaías 40:29. ¿Qué nos dicen en este texto bíblico? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nos dice en el libro de Isaías 40:29. Muchas veces nos encontramos de repente cansados, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios renueva nuestras fuerzas, ¿sí? Solamente tenemos que pedirle a Él, de corazón, ¿sí? Con mucha fe, tenemos que pedirle que Él renueve nuestras fuerzas. Dice que Dios está presto a escucharnos. Él inclina su oído para poder escucharnos a ti, a mí y a todos nosotros, ¿sí, chicos? Entonces ya lo saben. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios, que Él va a multiplicar todas las fuerzas si por algún motivo nosotros nos sentimos cansados. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a comenzar con unas lindas adivinanzas, ¿está bien? Yo sé que a ustedes les encantan las adivinanzas. ¿Se acuerdan cuando trabajamos en mi clase? Me decían, Miss, queremos más adivinanzas. Bueno, aquí les traigo más adivinanzas. Comenzamos con la número 1, ¿sí? A este animal le encanta comer bananas y colgarse de los árboles, saltando de rama en rama. ¿Qué animal me estoy refiriendo? Muy bien, el mono, excelente. Vamos a continuar con la siguiente adivinanza. ¿Listos? Dos tenemos para agarrar, para rascar y acariciar. ¿A qué me estaré refiriendo, chicos? Muy bien, a las manos. A ver, todos levanten sus manitos. ¿Sí? ¿Cuántas manos tenemos? 2 manos. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente. Y esta también es muy fácil. Aunque tengo 4 patas, yo nunca puedo correr. Tengo la comida encima, no la puedo comer. Una vez más. Aunque tengo 4 patas, yo nunca puedo correr. Tengo la comida encima y no la puedo comer. ¿Qué será? ¿Qué creen que será? Muy bien, la mesa. Excelente, chicos. Ahora yo te pregunto, vamos a nuevamente observar las imágenes. Hemos descubierto, en primer lugar, ¿qué cosa habíamos descubierto? A un mono, ¿verdad? Hemos adivinado. En segundo lugar, las manos. Y en tercero, una mesa. La palabra mono, mano y mesa, ¿con qué sonido inicia? ¿Con el sonido? A ver, todos hacemos este sonido. Muy bien, el sonido. ¿Y qué otros objetos
iniciarán con este sonido, chicos. Con el sonido ¿Cómo vocalizaré yo? A ver, mis labios, a ver, todos de forma correcta. Así que cuando tú ves algo delicioso, de repente un pollito al abrazo, tu KFC, ¿qué haces? Mira cómo están mis labios. Muy bien. Excelente. ¿Sí? Y ahora yo te pregunto, ¿qué otros animales u objetos iniciarán con el sonido ¿Cuál de ellos? ¿Qué otros animales u objetos inician con el sonido Por ejemplo, mariposa, muy bien. ¿Qué más? Mantel. ¿Qué más? Mesa, muy bien. Y así sucesivamente. Hay una infinidad de objetos y animales que comienzan con el sonido Muy bien, chicos. Ahora, como ya estamos haciendo el sonido el día de hoy vamos a aprender sobre sobre el sonido de la Escuchamos todos cómo es el sonido. Vamos a realizar el sonido de la pero ahora de manera alargada. ¿Sí? Vas a repetir conmigo. Ma, me, mi, mo y mu. Comeré un delicioso melón. Muy bien. Una vez más. Ma, me, mi, mo, mu. Comeré un delicioso melón. Muy bien. En esa palabra, melón, ¿con qué sílaba iniciará? Con me, muy bien, con ese sonido, me. Muy bien, chicos, excelente. Ahora aquí les traigo varias imágenes. ¿Qué observamos en la primera imagen? Un mono, excelente. En la siguiente, mano. Y aquí, una mesa, muy bien. ¿Y ustedes saben por qué yo lo escribo con esta letra? Esta letra es la letra minúscula, que más adelante nosotros vamos a aprender detenidamente. Por esta vez solamente vamos a aprender a escuchar, a discriminar y diferenciar el sonido de la con alguna vocal o palabra. ¿Sí? Listo. La letra minúscula se utiliza, ¿verdad? Porque estoy mencionando a un nombre común. Por ejemplo, mono, mano, mesa. Siempre se va a escribir con la M minúscula. En cambio, yo tengo aquí a este personaje y ella se llama María. A ver, todos repetimos. María, María, muy bien. María se va a escribir con letra mayúscula. Más adelante yo les voy a enseñar, no se preocupen. Solamente estamos repasando para que ya sepa y nos vayamos adelantando para la próxima clase que vamos a aprender a escribir. Se escribe con letra mayúscula porque es un nombre propio. No se olviden, chicos, ¿sí? Aquí ya eso lo vamos a ver también cómo es la escritura correcta de la letra mayúscula como también de la letra minúscula. Muy bien. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Y para eso yo quiero que tú te concentres y estés muy atento y observes con atención la siguiente actividad. Vamos a unir el sonido a ver todos, el sonido con una vocal determinada. ¿Listos? Comenzamos. El sonido más la vocal la. ¿Cómo sonará? Ma. Muy bien. Continuamos. El sonido con la vocal I. ¿Cómo sonará? Mi. Excelente. El sonido con la vocal E. ¿Cómo sonará? Me. El sonido con la vocal O. ¿Cómo sonará? Mo.
el sonido con la vocal U. ¿Cómo sonará? Muy bien. Excelente, chicos. Entonces, hemos aprendido a poder unir tanto el sonido con las vocales respectivas, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a leer. Es su turno. Tenemos 5 listas de palabras, de sílabas. No son palabras, son sílabas, ¿verdad? Vamos a leerlo. Yo voy a hacer un ejemplo y ustedes me van a ayudar con las siguientes. ¿Está bien? Número 1, ¿qué me dirá? Mo, mu y ma. Muy bien. Número 2, conmigo todos a la misma vez. Me, mi, mo. Número 3, mu, me, mu. Número 4, ma, mi, mu. Y finalmente la número 5, me, mo, mi. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Ahora lo vamos a hacer. Yo sé que esto ha sido bastante fácil para ustedes. Ahora lo vamos a hacer con palabras. ¿Listos? ¿Sí? Muy bien. Con palabras. Vamos a leer ahora las palabras. Número 1, te dirá amo. Me. Número 2, mi. Mo. Número 3, me. ¿Por qué lo leo así? Porque lleva esta tilde. Esa tilde me está indicando que yo tengo que dar más énfasis a esa vocal. Me, mo. La número 4, ma. Me. Y la número 5, mo. Mi, Muy bien, chicos. Lo han logrado. ¿Qué tal? ¿Les ha parecido sencillo? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a continuar. Vamos a reforzar todo lo que acabamos de aprender. ¿Está bien? Vamos a realizar la primera actividad. Observen atentamente. ¿Qué imagen aparece? Es una momia. ¿Con cuál de esas alternativas iniciará el sonido de momia? ¿Con cuál de estas sílabas? Momia. Iniciará con el sonido ma, me, mi, mo o mu. Mo. Muy bien, chicos. Continuamos con la siguiente imagen. Tenemos mariposa. Una vez más, mariposa. ¿Con qué sílaba iniciará? Ma, me, mi, mo o mu. Ma. Muy bien. Y la siguiente imagen es un micrófono. Todos repetimos, micrófono. ¿Con qué sílaba iniciará micrófono? Con ma, me, mi, mo o mu. Muy bien, con la sílaba mi. Excelente, chicos. Lo han hecho bastante bien. Ahora te voy a presentar a un amiguito. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Vamos a leer nosotros, como ya hemos aprendido a leer las sílabas, como también algunas palabritas con este sonido. Vamos a leer qué dice aquí y vamos luego a marcar la opción correcta o a identificar. ¿Está bien? La primera opción, ¿qué dice? Memo. ¿Será memo? Vamos a ver. La tercera, ¿qué me dice? La segunda, ¿qué me dice? Mía. Y la tercera, ¿qué me dice? M. ¿Cuál de estas opciones le corresponde a este personaje? Nombre de este personaje. Muy bien. Memo. Excelente. Ahora vamos a ver otra imagen. ¿Qué es ella?
Es una, vamos a ver, la primera que me dice, momia, mima, mamá. ¿Cuál de estas opciones será el nombre de este personaje? Muy bien, mamá, excelente. Y finalmente, chicos, se les va a dejar una actividad en la plataforma. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a aparecer 3 imágenes. Esas 3 imágenes tienen sus respectivos números. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a relacionar, ¿sí? Es decir, voy a colocar en la opción responder la sílaba que corresponde a cada imagen, ¿sí? A cada imagen. Si aquí tengo manzana, ¿con qué sílaba iniciará? ¿Con mu, con ma o con mu? Ma, muy bien. Entonces voy a colocar en esa opción 1B. Excelente. Y así sucesivamente lo voy a realizar. Felicitaciones, chicos. Lo han logrado y estoy muy contenta que pueda compartir este momento con ustedes y sobre todo poder aprender cada vez más. Dios les bendiga, chicos, hasta el día de mañana. Muy bien.